Chicos, siendo el 8 de abril, miércoles 8 de abril, tenemos el agrado de presentar a Jaime Medina. Él es CEO en Mitocode Network, ingeniero de sistemas y tiene estudios de posgrado en ingeniería de software. Muchos de ustedes ya lo conocen, es un youtuber apasionado, como nosotros en tecnología, aunque no somos youtubers. Muchos hemos buscado pues, sus videos para cerrar algunos vacíos, ¿no? De programación en Java. Muy bien, Jaime, ya lo tuvimos en el 2018. Ahora agradezco su disposición por volver a acompañarnos. Muy bien, Jaime, te cedo. ¿Vas a compartir pantalla? Sí, ok. Ya. Bien, buenas tardes con todos. Gracias también por la invitación. Hoy día vamos a ver temas sobre programación reactiva en Java. Para esto es necesario que tengan que sea unos conocimientos básicos en Spring Boot. Como lo mencionó por ahí, si es que quieren conocer las bases de Spring Boot, pueden entrar al canal a youtube.com/mitocode y van a encontrar un curso gratuito de Spring Boot para afianzar las bases, porque hoy día vamos a ver qué propone o qué es la programación reactiva y qué me beneficia a mí como programador. Bien, voy a compartir mi pantalla. Un momento, por favor, para ver si es que lo pueden visualizar. A ver. Confírmeme ahí si es que logran ver bien. A ver, sí, ya está. Sí, Sí. ok. A ver, voy a mover esto por acá. Ok. Bien, siempre cuando empiezo a hablar sobre un tema nuevo, me gusta conocer un poco al público. Y de los presentes, ¿cuántos ya han trabajado con Spring Boot para crear por lo menos un servicio REST hola mundo? Si es que lo pueden dejar por el chat, sería bueno. Ahí yo los leo. Hemos tenido un taller de capacitación en microservicios Ujú. este verano con Spring Boot. Ok, por Entonces, aquí. ya hay Ajá, alguna referencia. Hay tres promociones, bueno, dos promociones y algunos egresados. En promedio son 16 chicos que ya han visto algo de Spring Boot. ok. Ajá. Bien, entonces, si ustedes han visto Spring Boot, se acordarán que Spring Boot es una herramienta para trabajar de forma productiva con el framework Spring. Esto lo menciono porque a veces hay personas que confunden que Spring Boot es otro framework o es otra tecnología. La tecnología sigue siendo Spring Framework, solamente que Spring Boot me va a permitir simplificar las cosas, no tratar de pensar mucho en la configuración, sino más que todo en la programación de mi lógica de negocio. Entonces, cuando hablamos de programación reactiva en Java, específicamente para el mundo de Spring, tenemos que hablar sobre Project Reactor y su framework Webflux. Entonces, recordando un poco la historia en el mundo de Java para el tema de la programación asíncrona, diría que la pieza fundamental o la unidad básica para trabajar procesamiento asíncrono en Java es obviamente el trabajo en hilos, los threads. Creo que muchos aquí de los presentes conocen sobre esta clase thread, ¿no? Posiblemente varios lo hemos utilizado. Esta clase thread tiene que sobreescribirse un método conocido como run, donde dentro de ese método vamos a poder definir la lógica que nosotros gustemos para que más adelante hagamos una instancia de esa clase thread y podamos tener métodos asíncronos, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios de los métodos asíncronos? Que yo puedo ejecutar varios métodos a la vez y obviamente puedo tener un mejor rendimiento de mi aplicación. Otra forma de trabajar la programación asíncrona en el mundo tradicional de Java son a través de los runables. Es otra interfaz que también me permite sobreescribir el método run para que a partir de otra clase yo pueda implementarla y tener métodos asíncronos. También, si es que han ido un poquito más a detalle, el paquete Java Util Concurrent, que está, me parece, a partir de Java 7 hacia arriba, si mal no recuerdo Java 7, sino Java 6, pero también me permite programar bloques asíncronos a través del método call, donde yo creo una clase que implementa la interfaz callable y sobrescribo el método call para poder crear más adelante clases que tengan métodos asíncronos. Yendo un poco más a detalle, tenemos los famosos executors. Los executors son, diría, para definir pool de hilos, donde yo pueda crear una serie de hilos y poder ejecutarlos para crear procesos asíncronos un poco más eficientes. Pero toda esta forma de trabajar, si ustedes han visto las capturas que he estado avanzando,
tiene un paradigma de programación que es el paradigma imperativo. Si se acuerdan, el paradigma imperativo hace mención que yo estoy programando línea por línea, es decir, tengo que pensar, oye, voy a entrar al bloque if, luego voy a hacer otro bloque else, y luego ¿qué haré? O sea, tengo que pensar siempre el cómo hacerlo, ¿sí? O sea, la secuencia lineal de qué hacer, los pasos. Pero si hablamos de programación asíncrona, en enfoque moderno, con programación reactiva, no tenemos que pensar en el cómo, tenemos que pensar en el qué, o sea, qué es lo que realmente me interesa. El cómo, internamente el framework lo hará por su cuenta, pero realmente lo que me interesa es el qué, ¿sí? Eso tiene que ver ya con un paradigma de programación funcional, que es un paradigma que en estos años ya está más que asentado en varias tecnologías. Y como consejo es, cuando ustedes vayan al mundo laboral, que sepan solamente programación orientada a objetos no va a ser tan valorado. Una recomendación es que por lo mínimo deben saber programación funcional bien, y sobre eso ya pueden hacer derivados, ¿no? Como programación reactiva. Bien, si quieren repasar información sobre la parte tradicional de Java, de cómo trabajar los hilos, los runable, los callable, pueden ver los tutoriales del canal, específicamente esta serie de Java 7S avanzado. Son 42 videos, tenemos cuarentena para rato, así que pueden aprovecharlo ahí. Y bueno, si es que también han conocido Spring Framework y han trabajado procesamiento asíncrono en esta tecnología, se acordarán de la anotación @async, que por el hecho de agregar esa anotación a todo ese bloque de código lo hacía que se ejecute en otro hilo, ¿sí? Ahí teníamos un proceso asíncrono. Y bien, programación reactiva. De los presentes, no sé, alguna idea, ¿qué creen que puede ser programación reactiva? Siempre es bueno que lo definan bajo sus términos para ver cómo podemos afianzar ahí, ¿no? En el chat, por favor, para poder también ayudarlos. Basado en eventos, ok, ajá. ¿Alguien más? Basado en flujo de datos, ok, también va por ahí. A ver, una idea más. Bien, básicamente como lo mencionan, ¿no? Basado en eventos, basado en flujo de datos. Esto yo siempre lo explico con una analogía peculiar. Imagínense que ustedes siguen a un youtuber, ¿no? Imaginen que sigan al canal. Ustedes serían los suscriptores al canal. Entonces, ustedes se van a enterar de eventos tras alguna acción que el sujeto en estudio haga. O sea, tras el youtuber haga una acción, ustedes se van a enterar de ciertos eventos. Por lo tanto, aquí hay que entender dos actores. El sujeto en estudio, que viene a ser el youtuber, y los suscriptores, que vienen a ser prácticamente ustedes. Ustedes van a reaccionar frente a algún evento que el sujeto en estudio o el youtuber haga. Esa reacción va a depender de cada suscriptor y va a ser individual para ver, cada suscriptor hace una acción en particular. Por ejemplo, un suscriptor le dará like, otro suscriptor compartirá el video, otro suscriptor, no sé, le agregará favoritos, etc. Entonces, la programación reactiva, así a grandes rasgos, es reaccionar frente a algún evento de un sujeto en estudio, ¿sí? Ese sujeto en estudio puede ser más adelante un llamado a un servicio REST, puede ser la suscripción a un componente de software, etcétera, etcétera. Pero es simplemente reaccionar tras algún evento, ¿ok? Y ese evento genera una respuesta, un flujo de datos. Y la programación reactiva va a atacar ese flujo de datos. Es decir, tengo un flujo de datos resultante de esa reacción y voy a ver qué hago con ese flujo de datos, ¿sí? Esa es la forma de pensar en tema de programación reactiva. Muy bien, entonces como lo mencioné, tienen suscriptores y van a reaccionar tras ello. Pero cuando hablamos de programación reactiva, específicamente en el mundo de Java, hay dos señores que son los bien sonados actualmente. Uno es Project Reactor y otro es RxJava. Seguramente no sé si lo han escuchado. Ambos provienen de la especificación Reactive Streams. Esa especificación está disponible desde la JDK 9. Es una especificación que pueden encontrar en internet en el link que estoy dejando ahí. En la lectura, la teoría más que todo de qué es lo que trata la especificación. Pero entendamos que hay dos productos pilares en el mercado. Project Reactor, que es de la firma de Spring, y RxJava, que es de la firma ReactiveX. ReactiveX, si ustedes buscan la página web de esta tecnología, vamos a ver que tiene implementaciones
de acuerdo al lenguaje de programación para aplicar la programación reactiva. Tenemos para Java, como lo mencioné, uno de los más populares es RxJava. Tenemos para JavaScript RxJS, esto se utiliza muchísimo en Angular, por ejemplo. Para el punto de C# tenemos RxNet, Scala, RxScala, Clojure, Python, Ruby, ¿sí? Hasta el mismo PHP en el 2020 tiene programación reactiva, ¿sí? Con RxPHP. ¿Bien? ¿Qué empresas utilizan programación reactiva? Por ejemplo, Microsoft, Netflix, GitHub, Trello, Treehouse, Airbnb, entre otras. Para entender esto de los flujos de datos, o conocidos como observables, los flujos de datos vendría a ser como la unidad mínima o la más pequeña en cuanto se refiere a programación reactiva. A ver, esto yo lo explico fácil con la siguiente analogía, ¿no? Imagínense que ustedes están llevando el control de una empresa y están revisando el sistema de cámaras de seguridad. Entonces, ese sistema de cámaras de seguridad emite un flujo constante y en muchas ocasiones infinito de datos. Hay un flujo. Y si esa cámara tiene un sensor de movimiento y alguien, no sé, se pone a bailar en esa cámara, va a haber una acción y tras esa acción hay una reacción, ¿sí? Y en esa reacción ustedes van a hacer algo, van a, no sé, alertar con un correo al empresario, llamarle a su celular, etc. Pero es esa idea. Hay un flujo constante de datos que voy a estar leyendo, va a suceder un evento, voy a reaccionar y voy a programar algo, ¿sí? Esa es la idea de la programación reactiva. Entonces, en esta secuencia de reaccionar frente a algún evento, hay operadores que me permiten trabajar con los flujos. Hay operadores según categoría. Operadores, por ejemplo, de transformación de datos, el más conocido es el map, que seguramente si han trabajado con Java 8, los famosos streams, han trabajado con map, ¿no? El map es para transformar un flujo de datos a otro flujo de datos B, ¿sí? Entonces, aquí si vemos la gráfica, tenemos, por ejemplo, un flujo de datos, que es en este caso de símbolos, de números, 1, 2 y 3. Le aplican alguna lógica, por ejemplo, lo multiplican por 10, y obtenemos un flujo resultante B, que es 10, 20 y 30. Y esto es importante porque obedece el concepto de la inmutabilidad de flujos de datos. Los flujos no se van a transformar, simplemente vamos a tener otra secuencia, otro flujo de datos. No es que vamos a cambiarlo del 1 al 10, de 2 al 20, sino el flujo anterior dejó de lado y tenemos otro flujo de datos con los nuevos valores, producto de esta operación. Y así como hay operadores map, tenemos diferentes operadores en el mercado. Por ejemplo, operadores de categoría para crear flujos, para ver flujos vacíos, para crear flujos a partir de un intervalo, a partir de un rango, repetirlos. O sea, hay diferentes categorías que podamos revisar, ¿no? Flujos para transformación de datos. El más famoso es map. Tenemos flatmap también, que es parecido al map, pero tiene una idea distinta de devolver otro flujo de datos. El group by, como dice el nombre, ¿no? Parecido a las sentencias del SQL, agrupo por un criterio, ya, voy a agrupar de un flujo de datos, va a venir seguramente algún criterio que yo tenga que filtrar. Es la idea también. Para filtrado es distinto, tenemos filter, tenemos first, last, sample, skip, skip last, take, take last, son los más conocidos, para poder quizás recuperar algunos elementos de un flujo de datos. Y los beneficios, como lo mencioné, de la programación reactiva, es que la ventaja es que tenemos un código más legible, ¿sí? Porque ya no vamos a tener que programar de forma imperativa. Nosotros de forma imperativa podemos quizás tener una sábana de código, no sé, 30, 40, 50 líneas, y en programación reactiva puede ser a lo mucho 3 líneas, 4 líneas. Es más sencillo, ¿sí? Obviamente implica cambiar un poco la forma de pensar, porque al principio puede costar, en lo particular o en lo personal, cuando recién estaba aprendiendo esto más o menos por el 2018, mediados, costaba un poco aprender la forma de trabajar, porque tú estás acostumbrado quizás a saber, ¿no? If, else, for, while, todo eso. Y aquí no existe tanto eso, ¿no? Existe solamente llamadas métodos, ¿sí? Y eso cuesta al principio, pero después estás dando cuenta que te acostumbras y es más fácil. La programación reactiva para el mundo de Java, si mal no recuerdo, existe desde el 2017, mediados o fines. Más o menos por ahí empezó a salir las primeras versiones. Actualmente el mercado poco a poco, por lo menos en Lima, estamos viendo que poco a poco lo están utilizando. No es que sea una demanda total, pero nosotros damos cursos también a nivel de Latinoamérica y tenemos estudiantes de Colombia, de México, Ecuador, y por lo menos en otros países sí estamos viendo que hay una fuerte demanda en lo que es programación reactiva.
al margen de Java, en cualquier lenguaje, front-end o back-end. Sí es una tendencia fuerte, que creo yo que en Perú va a estar posicionándose muy bien en el 2021, 2022, va a ser como que un requisito indispensable de cualquier oferta laboral, ¿sí? Entonces, si es que tienen la posibilidad de aprenderlo ya, pronto, que todavía está empezando aquí en Perú, podríamos llamarlo, aprovechen el tiempo y háganlo, ¿no? Porque es algo que llegó y para quedarse. Entonces, otro beneficio es que, como les dije, ¿no? El trabajo tiene que estar pensado en operadores, evita los callbacks. Si has trabajado con JavaScript, te acordarás que hay los famosos callbacks, ¿no? Y a veces podemos tener el problema de callback hells, o sea, un infierno de callbacks. Porque hay personas que programan un callback dentro de otro callback y otro callback y otro callback y así. Entonces no sería una práctica tan recomendada y eso se evita mucho aquí en la programación reactiva. Como lo mencioné al principio de esta transmisión, los procesos asíncronos es la razón de ser de esto. Obviamente hace que las aplicaciones tengan mejor escalabilidad a lo largo del tiempo y que el consumo de los recursos sea también más óptimo. Bien, entonces, en sí, nosotros tenemos que trabajar, si es que quiero irme por el lado de Spring, Project Reactor, que es, diría, el proyecto esencial para trabajar la programación reactiva aquí. Ustedes pueden entrar a la página de Project Reactor y también les comparto, bueno, no sé si más adelante de alguna forma les puedo proporcionar el link de esta transmisión de las conferencias GoTo de Mark Heckler. Mark Heckler es uno de los, diría, gurús o de las personas más importantes en el mundo de Spring. Tiene Twitter, sigan su Twitter, siempre lanza buenos tips, buenos links. Una vez tuvimos el agrado de que nos retuiteó los tutoriales de Spring Boot, los recomendó porque él saca también una agenda en español. Entonces, sería bueno que vean su transmisión que está en YouTube. Pueden buscarla como Full Stack Reactive Java with Project Reactor y Spring Boot 2. Es una conferencia donde él explicaba cómo hacer la programación reactiva en Spring Boot, a nivel básico, pero por lo menos para que se entienda, ¿no? Fue en el año 2018, cuando recién estaba en el 2017 empezando el tema de la programación reactiva. Él ya estaba en el 2018 tratando de evangelizar en ese punto. Bien, si reproduzco un poquito el video, se van a dar cuenta que está en inglés, sí, está en inglés, pero se van a dar cuenta que está muy entendible. Es un inglés básico. Acá no puedo reproducirlo, pero bueno. Ahí les dejo más adelante para que lo puedan revisar, ¿no? Si no, ahí chequen el título y lo pueden encontrar en YouTube. A ver. Sí, Full Stack Reactive Java with Project Reactor. Voy a hacer un poco de código basándome en este video, pero si quieren ver algo más, no sé, de unas 2 horas, 3 horas, creo que este es ideal, ¿no? Muy bien. Creo que por ahí están buscando el link. Lo dejo un ratito para que lo puedan encontrar en YouTube. Para que aprovechen la cuarentena que tenemos hasta el 26 de abril. ¿Sí? ¿Lo tienen para cambiar a la siguiente diapositiva? A ver. A ver, sí, claro. Creo que ahí lo están pasando. Ok, sí, ahí sus compañeros en el chat han pasado el link de la transmisión. Bien, gracias, Juan. Ok, bien, entonces, si es que alguien ya tiene experiencia en Spring Boot y ha creado algunos servicios REST en Postmapping, Getmapping, ¿se acordaron de esas anotaciones? Cuando uno trabaja en el Spring Boot tradicional, estamos trabajando sobre Spring MVC. Y Spring MVC tiene una forma de trabajo imperativo. Es un poco más simple de crearlo, de escribirlo, de depurarlo, porque tengo línea por línea. Aquí en la depuración de los temas reactivos no es tan sencillo que digamos, o sea, no hay que hacer línea por línea en la depuración, sino tengo que ver qué es lo que me devuelve el método, y con eso asumir qué es lo que va a pasar en el otro método. O sea, no hay que hacer línea por línea aquí, es distinto. El Spring MVC, para trabajar con base de datos, solemos trabajar con JDBC, con JPA. Para el tema de servicio REST tenemos algunas anotaciones como REST Controller, estereotipos como controller, como repository, service, auto-wired, perdón, component, y para inyección de dependencias, auto-wired. Podemos trabajar sobre servidores de aplicaciones tradicionales o contenedores de servlet como Tomcat. Ahora,
¿Cuál es la característica principal de trabajar el enfoque tradicional de Spring MVC? Es que tenemos que trabajar sobre procesos bloqueantes. ¿Y qué es proceso bloqueante? El mismo nombre lo dice, ¿no? Bloquea algo. Entonces, ¿qué va a bloquear? El hilo de la ejecución del programa. Aquí estamos trabajando sobre un hilo cuando corre mi proyecto. Entonces, cuando hay un request, hay una petición, el hilo principal toma este request y está bloqueado para futuras peticiones hasta que este hilo principal termine su ejecución. Esto no sucede con el enfoque Webflux, que es el de Project Reactor. Aquí es distinto. Ya no tengo el evento de un solo hilo, sino tengo el modelo concurrencia Event Loop, que si conocen Node.js, este modelo concurrencia también se utiliza ahí. Entonces, Event Loop no trabaja con un solo hilo que bloquea las peticiones, sino tenemos como una especie de pool de hilos, llamémoslo de esa manera, de trabajadores, que recibe una petición y hace su trabajo. Viene otro trabajador, recibe la petición y hace su trabajo. Eso evita que haya procesos bloqueantes y por lo tanto tiempos muertos, lo que mejora a grandes escalas la productividad, perdón, la escalabilidad y el rendimiento de la aplicación. ¿Sí? Eso es un punto a favor de trabajar de esta forma, Webflux. Obviamente, para que esto sea soportado, no todas las máquinas van a poder trabajar de forma normal con Webflux y aprovechar su rendimiento. ¿Por qué me refiero a esto? Esto se aprovecha si es que la máquina tiene un procesador de más de un solo núcleo, o sea, de más de un solo procesador. ¿Sí? Si tienes un procesador de, o sea, una sola característica, no va a funcionar, por demás. Se aprovecha mejor cuando tenemos un procesador de, no sé, varios cores. Bien, pero hay algo que comparten en común el enfoque tradicional y el enfoque moderno que es Webflux, que es la forma de cómo crear algunas clases en Spring. Es decir, hay una especie de transición de programación entre MVC y Webflux. Hay un enfoque, primero, hay dos enfoques al momento de trabajar con Spring Webflux. El enfoque de anotaciones, que es muy similar a la parte tradicional, solo que por dentro se está ejecutando con la arquitectura Event Loop. Y hay otro enfoque un poco más moderno, que es el manejo de funciones, servicios funcionales, functional endpoints. Es una forma ya de pensar como programación funcional. Ya no hay anotaciones, sino es que trabajar método por método. Sí, es otro paradigma. Como lo mencioné, las diferencias sustanciales es trabajar en el lado de Spring MVC basado en servlets. ¿Sí? Está basado ahí. Y por el lado de Webflux o Project Reactor, no estamos basados en servlets, estamos basados en algo conocido como Reactive HTTP. ¿Está bien? Y la forma de cómo desplegar proyectos MVC o proyectos servidores tradicionales en Spring MVC es con un simple Tomcat o WebLogic, WebSphere, WebFly, etc. En cambio, en un proyecto de tipo reactivo, podemos trabajar en un contenedor de servlets que acepte versiones 3.1 hacia arriba, si no, no es posible, o otros tipos de servidores un poco más preparados para este tema, como Netty o Undertow, entre otros. ¿Sí? Pero lo que usualmente se hace aquí en este enfoque no es desplegarlo en un ambiente local, sino llevarlo a una nube como Amazon, como Azure, como Google Cloud, y que estas nubes se encarguen de optimizar muchísimo más el despliegue de este tipo de proyectos. Hay dos clases que diferenciar en este tipo de proyectos, y es la clase Flux y la clase Mono. Ambos representan datos asíncronos. Para ser más específicos, un flujo de datos. La diferencia sustancial es que Mono representa a un flujo de datos de un solo elemento y Flux representa a un flujo de datos de varios elementos. ¿Sí? Entonces, esto me va a permitir a mí pensar más adelante, ok, voy a conectarme con una base de datos y me va a devolver un flujo de personas. ¿Sí? Miren, no una lista de personas, me va a devolver un flujo de personas. Ok, en ese flujo de personas va a haber elementos. Entonces yo puedo extraer cada elemento y ver qué hago. ¿Sí? Ahí sería un flux. Yo me comunico con una base de datos y le paso, por ejemplo, el ID de la persona 3. No me devolverá un flux, me devolverá un mono. Extraigo el contenido de ese mono y veo que hago algo con esa data. ¿Ok? Y bueno, esto que dice que aprenderemos es prácticamente una primicia para ustedes porque mañana se liberan los tutoriales gratuitos de Project Reactor en el canal, ¿sí? Más o menos a partir de las 6 de la tarde van a encontrar todos los videos disponibles para que puedan aprender Project Reactor desde cero, ¿sí? Son tutoriales introductorios
para que más o menos sepan cómo son el uso de los operadores reactivos. Hay operadores de creación, transformación, filtrado. He hecho varios ejemplos ahí. Está el map, el subscribe, el flat map, el group by, el filter, max, min. O sea, hay varias casuísticas orientadas a objetos. Ya dejé programado el primer video de estreno para mañana a las 6. Y a partir de las 6:30, casi 7, se liberan los otros videos. Así que es prácticamente una primicia para ustedes porque de aquí lo publico en las redes, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí, no sé si hay consultas, muchachos, antes de explicarles un poquito de código. ¿Consultas, chicos? Jaime, entiendo que la forma de aprender a programar va a cambiar, ¿no? De aquí a Sí. un tiempo, ¿no? Lo que pasa es que usualmente siempre salimos de la academia, instituto, universidad con orientado a objetos, ¿no? Sí. Y por ahí programación funcional, que está bien, pero ya implica quizás que cada uno explore un poquito más qué otras alternativas hay en el mercado, ¿no? Y la programación reactiva, por lo menos en el mundo frontend, con Angular, con React, con Vue, está desde hace años, y en el mundo Java como que recién está tomando más fuerza cada vez. ¿Y conoces alguna empresa que sí esté incorporando esta programación aquí en el Perú? Bueno, no puedo decir nombres, pero sí te puedo decir el Ya. sector de banca. Hay unos Ah, bancos que sí están utilizando este tema de programación reactiva. Algunos con RX Java, otros con Project React, pero la banca sí está usando. mm, Y ya. se entenderá por qué banca, cuántos clientes maneja la banca al mismo tiempo. Mm. También tema de Y seguridad, supongo. no, o sea, me refiero al tema de concurrencia. Ah, ok. Y Webflux ayuda muchísimo en eso, ¿no? Mm. Por ¿Preguntas, acá, chicos? por acá hay una pregunta que dice su compañero Martín. ¿Qué patrones de desarrollo recomiendas para la programación reactiva en Webflux? Bueno, los patrones de diseño de software siempre van a estar ahí. No es que vayan a cambiar porque la forma de trabajar con el paradigma también cambia un poco. Puede que algunos patrones se ajusten mejor a esto, pero la programación reactiva proviene más de un patrón de diseño de software conocido como Observer, Observator, algo así más o menos, no me acuerdo el nombre, pero proviene de ahí los orígenes. O sea, ya de por sí, al trabajar programación reactiva, estás utilizando ese patrón. Además, si estás trabajando con Spring, estás trabajando con Singleton, estás trabajando también quizás con fachadas, estás trabajando también posiblemente con fábricas. Si mal no recuerdo, vas a tener quizás algunos DTOs. O sea, ya eso puede acoplarse al proyecto según las necesidades, ¿no? No sé si por ahí hay más Muy preguntas bien. antes de abrir mi IDE A ver, y chicos, hacer un... preguntas. ¿Todo está claro? ¿O más confuso que antes? Esos tutos de Spring Reactivo están recién salidos del horno, los he Qué terminado de bueno. grabar hoy día. Ya. Mañana ya están disponibles. Ah, qué bien. Vas a tener ahí varios cibernautas por acá. Si es que mañana lo checan, deje ahí en la caja de comentarios que lo han visto desde, no sé, desde Valle Grande, ¿sí, no? Soy de Valle Grande. ¿Sí? Ajá. Transacciones, me indica José Luis. Ya, las transacciones va a depender del motor de base de datos. Aquí hay un punto importante. Para base de datos relacionales, todavía, o me parece que ya está pronto, el driver de conector a la base de datos también tiene que ser reactivo y todavía no lo es. O me parece que ya pronto va a serlo. ¿A qué me refiero? Nosotros cuando conectamos con Postgre, con MySQL o con base de datos así relacionales, solemos bajar un conector, ¿no? Un JDBC y de alguna manera poder conectarnos al proyecto. Ahora, si yo hago eso con esta forma de trabajo, es como si no aprovechara las capacidades reactivas con ese driver. ¿A qué me refiero? Imagínense que yo tengo, no sé, una autopista de 8 carriles, ¿sí? Y quiero conectarme a la base de datos con, no sé, esa autopista, ponemos de esa manera. Llegamos a un punto, que es la base de datos, a través de esa autopista. Y justo para llegar a la autopista, de 8 carriles se transforma en un carril. Ahí hay un embotellamiento, ¿sí? Un posible embotellamiento. Entonces, si tú te conectas de driver no reactivo, vas a tener ese mismo efecto. Tienes, como diría, 8 carriles programando full asíncrono y al final, para pedir los datos, vuelves a un solo carril. Entonces, no estás aprovechando. El driver o el conector también tiene que tener propiedades reactivas. Y cuando ustedes bajan un driver, ahí va a decir, ¿es reactivo o no es reactivo? ¿No? De momento, el conector reactivo para base de datos son las de NoSQL, como por ejemplo MongoDB.
te bajas el driver, lo agregas a tu proyecto y vas a tener la misma forma de trabajo de esos carriles, ¿no? Preguntan acá, ¿con qué framework se adapta mejor? A ver, la programación reactiva acá en el lado de Spring es solamente backend. Depende de ti. Si tú creas servicios REST, puedes integrarlos con el driver reactivo para base de datos. Y si quieres integrarlo con una capa de presentación, con un framework en la vista como Angular, como React o como Vue, es indiferente. ¿Por qué? Porque a estas tecnologías frontend no le importan con qué está hecho el backend. Simplemente le importan la información que el backend le devuelve a través de servicios REST. Así que puedes aprovecharlo tranquilamente con React, con Angular, con Vue sin problemas. ¿Cómo comunicas aplicaciones reactivas? En Spring Boot tradicional utilizamos Feign. Ya que mencionas eso, cuando tú haces las peticiones de servicio a servicio en nivel de Spring, puedes utilizar REST Template o Feign, que es muy útil para el tema de microservicios con Spring Cloud. Pero en enfoque reactivo, si tú utilizas eso, no estarías aprovechando el servicio reactivo. Ahí hay otro tipo de clientes que se le conoce como Web Client. ¿Sí? Diría su homólogo en el mundo reactivo, ¿no? Web Client. Se escribe Web Client. ¿Mm? O sea, hay cositas que cambian, ¿no? O sea, no es que tengamos que programar igualito que MVC. Vamos a tener que pensar distinto, quizás. Aquí no hay un try-catch, por ejemplo. Hay otra forma de capturar los errores. Reactive solo con operaciones ligeras. No, Reactive está realmente programado para soportar alto tráfico de datos. Pero obviamente depende mucho de dónde se va a desplegar, ¿no? Muy bien. Bien, creo que puedo pasar a un poco de código, ya para de aquí finalizar. Ya. A ver, un momento, voy a abrir aquí. Pueden trabajarlo realmente si gustan con Intel IDEA, con Eclipse, con SS, con Visual Studio Code, con NetBeans si gustan, o con bloc de notas y su comando, no sé. Al final lo que importa es el código que pueda compilar, ¿no? Déjenme abrir aquí. Voy a hacer una pequeña demo de unos servicios reactivos que se van a dar cuenta que el resultado es bien parecido. ¿Sí? Es bien parecido. A ver, eso aquí. A ver, voy a crear un nuevo proyecto. Spring Starter Project. Y algo que recomendarles, yo recomiendo que esto lo trabajen con JDK 11. Es compatible con Java 8, pero si esto va a posicionarse con el tiempo, la versión de Java que con el tiempo también va a coexistir en las empresas va a ser Java 11. Entonces, de una vez utilicen Java 11, que es la versión estable, ¿no? Si bien es cierto, hace unas semanas salió Java 14, ¿sí? Pero es una versión todavía no LTS. Simplemente es una versión donde salen características nuevas que posiblemente después salga una LTS. Bien, entonces voy a crear aquí, vamos a poner Webflux demo Valle, ¿sí? Y vamos a ponerle este nombre, demo Webflux, versión de Java 11, next. Si es que alguien desconoce el uso de Maven, en el canal también puede encontrar curso gratuito de Maven para que aprovechen la cuarentena así como maratón de Netflix, para que vean varios tutoriales ahí. La versión de Spring Boot a utilizar, vamos a hacer la última versión disponible en estos momentos, que es la 2.26, la versión estable. Y aquí voy a utilizar la dependencia, escribimos web. Y aquí hay dos, la web y la Spring Reactive Web. Cuando ustedes trabajan en Spring Boot tradicional, usan esta. Esta está basado en servlets, ¿ven? Tiene un contenedor de servlet conocido como Tomcat embebido. Y cuando trabajamos con Reactive Web, tiene uno Netty para aplicaciones reactivas. Entonces aquí utilizamos Reactive Web, damos clic en Finish y esperamos que se cree el proyecto. Todavía está creándose, vamos a esperar. Ya está. Bien.
Entonces, lo primero que vamos a fijarnos es el archivo pom.xml y vemos que está obviamente con Java 11, ¿no? Entonces, aquí las dependencias a utilizar es lo que hemos indicado en el asistente. Spring Boot Starter Web Flux, que es el Spring Reactive, ¿sí? El Web Reactive. Luego tenemos una dependencia de pruebas unitarias que a partir de Spring Boot 2.2 es JUnit 5. ¿Sí? Lo menciono porque en Spring Boot 2.1 hacia atrás es JUnit 4. Y bueno, tenemos dependencias también de test, ¿no? Voy a crear para este ejercicio un paquete simple. Vamos a ponerle aquí com.mitocode.model y vamos a crear una nueva clase sencilla, persona. En esta clase le vamos a adicionar dos atributos, id de persona y un string nombre. Hacemos sus respectivos getSetters. Si alguien trabaja con Lookbook para evitar los getSetters, también lo puede hacer, pero aquí lo voy a hacer lo más sencillo posible. Aquí un constructor con parámetros. Estoy utilizando un constructor con parámetros porque más adelante voy a crear instancias y quiero aprovechar el constructor para llenarlas, ¿no? No es que sea una obligación. Bien. En esta clase que tiene el método main y cuando corremos el proyecto sabemos que se levanta el aplicativo y todo eso. Ya, okay. Voy a crear aquí otro paquete que lo voy a llamar com.mitocode.controller. Y dentro de este controller vamos a crear una clase llamada persona controller. Y aquí vamos a definirle un servicio REST. Para este ejercicio voy a hacer un servicio REST de enfoque de anotaciones, ¿sí? Que es el más sencillo de entender, pero es reactivo también. Porque hay otro que es enfoque funcional, que es un poquito más extensivo, ¿no? Vamos a definir un servicio REST tradicional como REST Controller y le vamos a aplicar un endpoint. Vamos a ponerle aquí un request mapping y le voy a poner, no sé, personas. ¿Está bien? Y bueno, para saber lo que está pasando dentro de mis métodos, voy a crear un log. Esto es para evitar hacer los famosos system out print. Una buena práctica es trabajar más con log en lugar de los system out print. Bien, voy a crear mi primer servicio REST sencillo en operación getMapping. GetMapping. Aquí sería mostrar. Y podemos tener aquí un public mono que me va a devolver persona, método mostrar. Ahorita explico el porqué del mono. Vamos a retornar una instancia de persona 1, por ejemplo aquí. Bien. Si yo trabajara con un servicio REST tradicional, quedaría así el método, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, el servicio REST automáticamente eso lo va a devolver en un JSON y vamos a ver en el browser que me muestra la información de la persona como un JSON, ¿no? Pero acá, en enfoque reactivo, yo siempre tengo que trabajar, como lo dije, con flujo de datos. Y hay flujo, flux y mono. Si aquí es para un solo elemento, porque estoy haciendo un new persona, es un solo elemento, el ideal para representar un solo elemento es mono. ¿Está bien? Por lo tanto, yo voy a crear un mono a partir de la instancia que he puesto en este momento. Y para crear un flujo de datos a partir de una instancia nueva, se utiliza el operador just. O sea, quiero crear a partir de esto un flujo. Y de esta manera, al momento que yo corra el aplicativo y entra localhost 8080 personas, debería haber como respuesta algo común y corriente como un servicio tradicional, solo que por dentro está trabajando de otra manera, ¿no? A ver. Localhost 8080 personas. Mostrar. Mostrar. ¿Ven? Si nos fijamos aquí, vamos a darnos cuenta que la salida del servicio REST está en JSON. Y si tú le preguntas a una persona, oye, ¿este servicio REST está hecho de forma reactiva o de forma normal? ¿Qué creen que te diría? No lo sabe, ¿cierto? No vas a saberlo. Porque nunca va a ver el código, si es que solamente ve a nivel superficial. Y eso es lo que pasa con los frameworks como Angular, como React o como Vue. No se va a enterar con qué está hecho, solo le importa el resultado. ¿Sí? Entonces, eso es una forma de cómo crear un flujo pequeño de datos. Si yo quisiera, no sé, sobre una lista, tengo acá otro getMapping, y puedo indicar aquí lo siguiente, ¿no? Puedo hacer acá un public void, public flux de persona, porque ahora quiero varios elementos,
Vamos a indicarle listar. Y aquí vamos a crear una lista con 2 instancias. ¿Ok? Si ustedes se fijan, tengo aquí un flux donde, a ver, tengo una lista de tipo ArrayList que la he instanciado y le he agregado dos instancias de persona, Mito y Code. Ahora, yo quiero crear un flujo a partir de esta colección. Y para eso puedo indicar lo siguiente. Puedo indicar aquí flux.from iterable y le paso la lista de personas. Esto me devuelve a mí un flujo de datos que tranquilamente puedo retornarlo. ¿Sí? Yo corro nuevamente el proyecto y el resultado va a ser algo similar a esto, pero obviamente de un flujo de datos. Vamos a personas y debería activarse el método listar apenas termine de correr el proyecto, ¿no? Tenemos que terminar el proyecto. Ahí está. ¿Ven? Tengo el arreglo y objeto 1, objeto 2. Bien, entonces esto es una forma sencilla de cómo crear flujos de datos. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Chicos. Sí. Ok. Y por último voy a tener un ejercicio de un operador de combinación. Bueno, un operador claro, de transformación, perdón, para poder ver cómo aprovechamos esto. Y a ver, voy a poner aquí lo siguiente. Voy a crear acá un método de tipo mono, que no me va a retornar nada. Usualmente los void es public void, ¿cierto? ¿No? Pero acá tenemos que indicarle public mono void. Y podemos decir acá, eliminar persona, por ejemplo, P, vamos a recibir una persona. Y vamos a decir aquí, por ejemplo, log.info. Y vamos a decir, eliminando la persona que viene, ¿no? Eliminando ese ID de persona y su nombre. Esto, como no voy a conectarme ahorita con una base de datos, cuando uno elimina algo en la base de datos, obviamente ya tienes que mostrar un mensaje de, no sé, se eliminó y la respuesta es vacía. Aquí en programación reactiva tú tienes que indicar, ok, eliminaste algo, tienes que devolver un flujo vacío. Entonces vamos a retornar un mono. Y tenemos un operador conocido como empty. Y estamos diciendo aquí que estoy retornando un flujo vacío de supuestamente alguna acción. O sea, imagínense que aquí me fui a la base de datos, eliminé algo y retorno al final el flujo vacío como respuesta a futuro. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Para el método eliminar, en servicio REST, se puede trabajar el delete mapping. Y vamos a ponerle lo siguiente. Vamos a indicar acá un public mono. Y por acá me dijeron, ¿se puede manejar los códigos de respuestas HTTP? Sí. Ahí tienes que manejar el response entity, como se trabaja en la forma tradicional, o el server response en la forma funcional, que ya es un poquito más extenso esto. Pero si queremos trabajar con response entity, podemos hacer esto. Mono response entity. Y vamos a retornar un void, que es la respuesta de haber eliminado. Y digo, eliminar. Vamos a recibir lo siguiente. Vamos a indicar acá que yo voy a retornar, por ejemplo, algo. Cuando uno elimina algo de base de datos, primero tiene que cerciorarse que antes que elimines, exista ese elemento. O sea, yo debo de buscar primero el elemento, saber que existe y luego puedo eliminarlo. Entonces, para trabajar algo práctico, yo lo que voy a hacer aquí es un método. Un momento, por aquí lo tengo. Un método que va a simular esto, ¿no? Como buscar persona. Va a recibir un parámetro, no sé, 0, 1. Si viene 1, es como si encontré elementos. Si viene 0, es como si no hubiera encontrado nada en base de datos. Simplemente para simular que me devuelve algo. ¿Está bien? Entonces, para poder aprovechar el ejercicio, el delete mapping, vamos a pasarle una URL, un path, para ver qué es lo que llega. Y en el eliminar, vamos a recuperar el valor que viene en ese path. ¿Para qué? Para decir esto. Vamos a llamar a buscar persona y le vamos a pasar el modo. Es decir, apenas invoco ese servicio, va a llegar el modo. Si le paso 1, me devolverá este buscar persona un mono de la persona que estoy indicando aquí. En cambio, si es que yo le paso un valor 0, no me va a devolver la persona, sino me va a devolver un flujo vacío. ¿Sí? Simplemente para simular como si estuviera buscando algo en base de datos. Ahora, imagínense que yo ya encontré
yo ya encontré de la base de datos el valor y me ha devuelto o un mono lleno o un mono vacío. Entonces lo que yo voy a hacer es llamar al método eliminar. Entonces yo no voy a hacer aquí directamente eliminar, sino tengo que concatenarlo con otro operador. Acuérdense que la idea de esto es, tengo un flujo de datos previo y voy a operar para obtener otro flujo de datos. Esto de aquí me ha devuelto un mono de esto o un mono empty, pero es un flujo de datos al fin y al cabo. Entonces, yo voy a utilizar el operador flatMap. ¿Para qué? Para decirle, de la persona resultante del flujo anterior, ¿sí? Una expresión lambda, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a retornar el resultado de haber invocado el método eliminar, donde le pase dicha persona resultante. Es decir, si es que por acá encontró este valor, pasaré este P al eliminar, recibe P, P hará algo, y una vez que lo eliminó, supuestamente debería devolver un mono vacío. ¿Ok? Bien, pero el ejercicio me marca error. ¿Por qué? Porque el resultado de este flujo es un mono void, fíjense. ¿Sí? Y aquí estoy indicando que el método debe devolver no un mono void, sino debe devolver un mono response entity void. Es decir, yo lo tengo ahorita así, como respuesta, y ahí ven que no hay problema. ¿Ven? Pero si es que yo quiero devolver y manipular response entity, tengo que transformar esto a un mono que dentro tenga un response entity que sea de tipo void. ¿Cómo hago esto? Ok, hay operadores que van a permitir hacer este tipo de transformaciones. Y aquí voy a utilizar el operador den. ¿Qué es lo que va a hacer? Es como resultado de esta ejecución, vamos a crear un mono just, ¿de qué? De un new response entity de tipo void. Y aquí el response entity podemos indicarle HTTP status y el status code que uno quiera, ¿no? 201, 200, y en este caso, como es un recurso eliminado, le voy a poner no content, punto y coma, y se acabó. ¿Ok? Entonces, esta es la idea de trabajar servicios reactivos. Ir concatenando con diferentes operaciones. ¿Para qué? Para que podamos tener al final el resultado esperado. Entonces ya no es tanto, si se dan cuenta, programar que acá un for, acá un if. Casi mínimo eso. Mayormente tengo que utilizar estos operadores para concatenar un flujo y retornar otro flujo de datos. Voy a correr el proyecto y voy a abrir Postman para poder probar el ejercicio. Hay una forma un poquito más funcional de trabajar esto. Eso ya son con los servicios funcionales, que ya te evita las anotaciones, pero mi recomendación es que primero se entienda esto y se practique esto para que ya se pueda entender lo otro, que es un poco más abstracto todavía. Bien, aquí vamos a hacer localhost 8080, personas, vamos a ponerle, había puesto personas en el método delete, y si mal no recuerdo, si le puse 1, lo que va a pasar es que va a devolver este mono con este valor y va a entrar al flatmap y va a pasarle esa persona de vuelta al método eliminar. El método eliminar supuestamente eliminará la base de datos y me debe devolver un código de respuesta 204 que creo que es no content. Le doy a ejecutar y puedes darte cuenta que tengo como respuesta 204 no content. ¿Qué pasaría si le pongo 0? Entonces no devolvería esto, devolvería un mono empty, como si nunca hubiera encontrado base de datos. Por lo tanto, no entraría al flatmap y le devolvería el código de respuesta por defecto a cualquier servicio, que es el código 200. Ok. ¿Ven? Bien, muchachos, entonces esto ha sido más que todo una forma de que ustedes visualicen que ya deben pensar en aprender la programación reactiva. Por lo menos así sea básico, pero traten de darle un ojo porque es algo que a futuro va a ser un estándar de facto, sí o sí. No sé si hay consultas antes de finalizar. Muy bien. Chicos, consultas. Interesante, Jaime. ¿Consultas? Es Como les ahora. comento, hay los tutoriales que mañana se van a estrenar de programación reactiva. Sería bueno que lo chequen ahí. Y ya si después a futuro quieren profundizar un poquito más, hay cursos premium que pueden revisarlo al final de esos tutoriales, ¿no? Consultas antes de finalizar, muchachos, para poder ayudarlos.
Consulta, chicos. ¿Todo está claro? Y el enlace a la BD es con operadores. Ya, la forma de conectarte a la base de datos no es de la forma tradicional. Simplemente pones el conector, el driver, y, por ejemplo, si utilizamos JPA para Spring, es simplemente colocar el driver y la cadena de conexión. Nada más. No hay que hacer un método raro para conectarte. Chicos, consultas. Solo se trabaja con conectores reactivos. Puedes trabajar con un conector no reactivo, pero como te repito, no aprovecharías la ventaja de esto. ¿No? Es como si tuvieras un flujo de un carril de 8 elementos y al final te vas de un solo elemento. O sea, estarías como que cortando todo, ¿no? Bien. Mm, Acá pregunta su compañero R2DBC, usamos para conexión con DB. Ya, ese es justamente un driver que hace poco creo que estaba en modo experimental para base de datos relacionales. Me parece que recién esta semana o la otra va a dejar de ser experimental. Habría que probarlo, pero ese sería el conector para base de datos relacionales para que te conectes de forma reactiva. Si tú trabajas con el MySQL driver o el Postgre driver normal, no vas a tener o sea, la eficiencia que esto demanda, ¿no? mm. ¿Cómo harían los observadores para las bases de datos? ¿A qué te refieres con eso? O sea, los flujos de la base de datos. ¿Cómo obtengo las respuestas? A ver, ponme un ejemplo, a lo mejor te entiendo de otra manera. O si tienes micro, sería bueno también que lo puedas usar, ¿no? Así, me refería de que, por ejemplo, tienes dos microservicios y uno Ujú. está escuchando al otro, ¿no? Al otro tú insertas uno, por ejemplo, un campo, una fila, algo así, y Ya, el otro está escuchando, ¿no? Y ¿cómo haces para que escuche, ¿no? O sea, que detecte ese cambio y también actualice en su vez. ¿Ahí lo manejarías así o con Kafka, ya. por ejemplo? Servicio Te express. refieres, por ejemplo, que a ver, pasa algo en un servicio A y quieres que el servicio B que está desplegado en otro lado se entere de eso. Sí, Ya, puedes trabajarlo de la misma forma normal que te permite Spring Cloud. No hay restricción ahí porque Spring Cloud, si tú trabajas con Spring Reactive Web, igual, o sea, es la misma forma de trabajo. El código en muchas ocasiones se mantiene el mismo para Spring Cloud. Ahí no ha sufrido ni cambios casi. Lo otro que se me ocurre es que puedas trabajar, no sé, quizás a nivel de sockets. Pero si estás acostumbrado de la forma normal con Spring Cloud, no va a haber cambios ahí. ¿Alguien más? Jaime, una consulta. Te habla Ujú. Luis. ¿Qué tal? Ujú. Eh, entiendo que aquí tú estás dando, lastimosamente no pude estar todo porque tuve que salir por un imprevisto aquí en otra clase que tenemos virtual de la carrera. Eh, entiendo que esta es una alternativa para manejar microservicios también. También. Ya. Y ahí yo tengo una disyuntiva porque en Valle Grande estamos ya entrando al mundo de microservicios. Eh, La naturaleza del microservicio, gracias a su escalabilidad y su base de datos distribuida, es que tú puedas manejar en el ideal una base de datos con su microservicio para que puedas, digamos, crecer y escalar sin ningún problema.
pero conversando con empresas, y no solo en Perú, sino fuera, nos dicen de que todavía pensar en microservicios con base de datos distribuida es un poquito difícil para empresas que ya están constituidas. Eh, con respecto a los microservicios y base de datos monolitos, o sea, base de datos relacionales, que es lo que más hay ahora, eh, ¿cómo se está capeando el tema de que si la base de datos se cae, ¿no? Prácticamente cualquier microservicio deja de funcionar, y eso rompe la naturaleza de un microservicio, ¿no? Tú puedes tener en tu aplicación 20 microservicios, uno se puede tener y lo puedes actualizar todo, pero todos los demás siguen funcionando. Pero en el tema de tener una base de datos relacional única, monolita, ahí tenemos un inconveniente si la base de datos se cae. Ya. Bueno, ahí, como lo mencionas, ¿no? Hay un limitante. Y lo ideal es cómo mitigamos el riesgo, ¿no? Así Porque es. si se cae, bueno, es como un efecto dominó, ¿no? Todos los servicios que dependan de él, así sean microservicios o no, también van a dejar de funcionar. Lo que podrías hacer es tener una especie de réplica, quizás, de la base de datos como contingencia. Lo Pero otro es, replicar a sería ver, que todos los microservicios deban ir hacia ese lado. no, lo que pasa es que en microservicios hay un concepto conocido como circuit breaker para temas ¿Ok? también de errores. Entonces, si es que por ahí sucede errores por contingencias, puedes lanzarlo a otras instancias, que sería Ajá. otra conexión de base de datos. Podría manejarlo así. Ok. También con ese secret worker puedo hacer que los microservicios direccionen hacia una base de datos si ha habido un corte de la conexión. Claro, o sea, cambias la cadena de conexión a otro endpoint, pues, ¿no? Ok, ok. ¿Y alguna experiencia que hayas visto sobre esto a nivel de Perú o en algún lado? ¿A qué te refieres? ¿Sobre base de datos? Sobre sistemas con base de datos distribuidas usando microservicios, ¿no? Como lo mencionas, es un tema algo delicado, ¿no? O sea, nos han compartido experiencias algunos estudiantes que tienen sus empresas y usualmente cuando lo trabajan con microservicios tratan de tenerlo en diferentes bases de datos de acuerdo al contexto de negocio, ¿no? Para que si se cae algo, se cae solamente en ese momento. El problema va cuando tenemos quizás años dependiendo de una base de datos que ahí está todo, ¿no? Entonces, ahí la única forma de mitigar esto es, o sea, haciendo planes de contingencia, porque la solución ideal es partir esa base de datos y ver cómo lo podemos rediseñar para optimizar eso, ¿no? Desacoplarla, claro. Ok, Desacoplarlo. ok. Ujú. Gracias, gracias, Jaime. Por acá creo que había una pregunta, ¿cómo manejan los errores? Los errores no se trabajan con try catch, sino hay unos métodos, unos operadores que se conocen como error return, error resume, error map. Si checan los videos de mañana, justamente hablo de eso ahí. Muy Bien, bien. creo que ya no hay más consultas. Muy bien, chicos. Gracias, Jaime, por tu tiempo. ¿Usan patrón iterator? Me pregunta Benjamín. Patrón iterator. A ver, el patrón iterator hace tiempo que no lo veo, pero sí tengo un ejemplo. Benjamín, si tienes audio. No tiene. Ujú. ¿Te refieres al patrón iterator, la clase Java que era iterator, it, igual eso? Ah, para diseño. Ok. A ver, no recuerdo mucho la definición del patrón, pero supongo que, a ver, déjame checar un poquito de teoría aquí. Patrón iterator.
Ya, por lo que veo, ese patrón está orientado mucho a objetos. No creo que sea tan viable aquí. Bien, ¿alguna otra pregunta más? Eso depende. Muy bien. Bueno, chicos, levanten su micrófono. A ver, la última, desventajas de trabajar con reactividad. Desventajas que no tengas la arquitectura ideal para poder correrlo. Que quizás si no tienes un orden al momento de llamar los métodos, va a ser no tan fácil de leer. Hay que también ser ordenado ahí. Después, más que desventajas, le veo ventajas. Cuesta quizás al principio aprenderlo, pero después te acostumbras. Bien, chicos, levanten sus micrófonos y le damos un fuerte aplauso a Jaime. ¿Sí? A ver, un aplauso a Jaime, levanten sus micrófonos. Muy bien, Jaime. No sé si Luis, ¿quieras mencionar algo más? Nada, Jaime, muchísimas gracias por compartir siempre las novedades y qué gusto que estés lanzando aquí una promoción entre nosotros. Siempre agradecerte y sabemos que los chicos siguen siempre tu canal porque han aprendido mucho también de ello. Y no solo los chicos, ahorita no pueden estar los egresados porque están trabajando, pero sí hubiesen querido estar igual, de repente ya con Giancarlo coordina para que lo puedan tener el acceso a esta ponencia, ¿no? Muchísimas gracias, Jaime, y bueno, estamos en coordinación, Dios mediante, a mediados de año de repente tenerte por Valle Grande. Ok, no hay problema. Esperemos que la pandemia pase pronto también. Muy Así bien, es. desde ahora separa agenda. Ya, ya Jaime, muchas gracias. Gracias. Bien, gracias muchachos. Hasta luego. Nos Hasta Gracias. luego, vemos. Jaime. Gracias. Muy bien, chicos, retomamos las clases en 10 minutos. 15 minutos, 10 minutos.